26 de mayo del 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Esta mañana tenemos importante información en nuestra mesa de trabajo y nosotros saludamos y damos la bienvenida a nuestros compañeros como todas las mañanas. Carolina, Lautaro y Byron, ¿cómo están? Qué gusto. Carolina, en lo político, ¿cuál es la situación de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori? Hola, ¿qué tal, Vero? Compañeros, a toda nuestra audiencia. Pues la situación está ahorita realmente complicada porque ayer la comisión multipartidista que estaba procesando la denuncia en su contra aprobó un informe en el que recomienda su destitución, pero los detalles del documento y del proceso que se viene más adelante les contaremos. Correcto, estaremos pendientes entonces del desarrollo de esta importante noticia. Y Lautaro, existe alerta en nuestro país por la denominada viruela del mono, aunque aún no hay casos reportados, que esa es una gran ventaja y que seguramente las autoridades del Ministerio de Salud Pública están tomando medidas de contingencia para evitar que el virus traspase las fronteras y venga a nuestro país. Así es, Vero, buenos días. Carolina, Byron, amigos televidentes y radioescuchas. Este virus símico, la viruela símica, todavía no está en el Ecuador, efectivamente no ha sido confirmado ni un solo caso en nuestro país. Sin embargo, ya está la alerta, que es investigar y estar con los controles para evitar que ingrese algún caso positivo de esta enfermedad. La ministra ayer tuvo un conversatorio donde explicó algunos detalles sobre de qué se trata esta dolencia. Se los vamos a contar más adelante. Correcto, Lautaro. Byron, muy buenos días. ¿Quiénes nos acompañarán en nuestro segmento de entrevistas? Tenemos un amplio repertorio para esta mañana. Así es, Verónica, Carolina, Lautaro, televidentes, como siempre un gusto compartir esta mañana. Estará aquí en pocos minutos el viceministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Castillo. Con él hablaremos efectivamente sobre las finanzas públicas, el saneamiento de las cuentas y, por supuesto, las obligaciones nuevas que tiene el Estado ecuatoriano para este año, pero también hablaremos de cultura. Estará aquí el director adjunto del Instituto de Fomento de la Cultura e Innovación, Jorge Fegan. Con él hablaremos sobre estas iniciativas que lo que buscan es apoyar para que despegue la cultura y la creación artística. Correcto, hacemos una invitación también para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y ahora, amigos televidentes, vamos a revisar los titulares de la jornada. Bienvenidos. Ministerio de Salud adquiere 2.000 reactivos que puedan detectar los síntomas de la llamada viruela del mono, enfermedad que ya se presenta en varios países vecinos. Comisión Evaluadora de la Asamblea Nacional ha pedido en un informe la remoción de Guadalupe Llori como presidenta de la institución. Este jueves se podría determinar si se mantiene en el cargo. En deportes, el equipo de la Liga La Roma se proclamó campeón de la primera edición de la denominada Conference League en Europa. De la mañana con 3 minutos, vamos con el desarrollo de la información, amigos televidentes. El Ministerio de Salud anunció la compra de 2.000 pruebas para detectar precisamente la viruela del mono. Actualmente no existen casos reportados en nuestro país, pero la cartera de Estado se prepara ante su posible llegada. El Ministerio de Salud ecuatoriano está en alerta tras la detección de casos de viruela del mono en varios países del mundo. A pesar de que no existen casos en Ecuador, parte del plan de acción será la compra de pruebas PCR para la detección de esta enfermedad. INSPI ha hecho una solicitud de importación de estas pruebas específicas. Esperamos que ya esté en nuestro país la próxima semana. Se va a comprar alrededor de 2.000 pruebas, ¿no? Los resultados de las pruebas PCR estarán disponibles a partir del tercer día de realizado el examen. Además, descartan la posibilidad de controles en aeropuertos. Si no tiene granos, no es sospechosa y precisamente por eso es que nosotros no podemos hacer controles en los aeropuertos diciendo que las personas o cualquier persona que venga de Madrid es sospechosa, ¿no? Frente a esta enfermedad, no está contemplado el cierre de fronteras. Esto no va a pasar. Esta enfermedad es una enfermedad que nosotros podemos manejarla a través de cercos epidemiológicos y a través de aislamientos. En caso de presentarse un contagio, autoridades señalan que no es necesario un aislamiento hospitalario y su tratamiento médico será similar a una varicela normal. ¿Qué pasa en casa? Se le da paracetamol si hay algún tipo de fiebre, dolor articular, etcétera, etcétera. Hidratación, antihistamínicos si hay mucha comezón. Esta cartera de Estado señaló que la viruela del mono puede ser de alto contagio por contacto a través de la piel. Sin embargo, su tasa de mortalidad es mínima. El periodo de incubación del virus es de 21 días. Posterior a esto, se presentarán al menos 28 días con síntomas como manchas y laceraciones en la piel. Como medida de bioseguridad se recomienda el lavado de manos y el uso de mascarilla. Edison Saavedra, Noticias 7.
La viruela es una enfermedad que es provocada por un virus, así que en ese caso, por eso es que hemos visto una nota que se habla tanto del virus. No estamos hablando del COVID, es la viruela símica, la viruela del mono, que nació en 1958, se encontró el primer caso en África, en animales, en los 70s, como lo hemos comentado justo en este espacio, ya se comprobó el primer caso en seres humanos, estuvo en una especie de stand-by hasta ahora, en este 2022, que vuelven a surgir otros casos en diferentes partes del mundo, en Sudamérica, en Argentina, por ejemplo, ya está, en Colombia también hay investigaciones de que podrían haber más de un solo caso, en el Ecuador no, la ministra de Salud y las diferentes autoridades han descartado por completo, sin embargo, es parte de este proceso de prevención, el adquirir 2.000 pruebas que permitirán detectarla y, de ser el caso, iniciar un tratamiento. También quisiera acotarles que la OMS se pronunció sobre esta viruela del mono y dijo que no es una especie de pandemia y que es controlable. En palabras de las autoridades mundiales dijeron que no hay que hacer una montaña sobre un grano de arena. La viruela del mono no va a ser tan grave como es el COVID-19. Así es, y justamente, por ejemplo, en África, que es donde usualmente se reportan casos, es ya una enfermedad endémica. La preocupación es porque nunca ha viajado tan lejos esta viruela como ahora, que se reportan 131 casos en 17 países ya. Sin embargo, como bien lo has dicho, esta es una enfermedad controlada, el virus que la produce es similar al virus de la viruela, que es normal, la común, y que es una enfermedad ya erradicada, que hay vacunas, que existe un tratamiento antiviral que se lo puede dar, entonces efectivamente no. Además que las tasas de letalidad son realmente bajas. En África, que es en donde se registra el mayor número de casos usualmente, es alrededor del 10%, y en el resto del mundo es menor al 1%, entonces por eso podemos decir que es un virus controlable, que es un virus que tiene un tratamiento y que existe en la vacuna de la viruela normal, puede ayudar en su prevención. Una cosa pequeñita solamente para destacar, Carito, y también para decirles a nuestros amigos televidentes, las personas que están viajando sobre todo a Europa, porque el primer caso que se detectó en el 2022 fue en Reino Unido, precisamente de una persona que viajó a Nigeria, al África, y que contrajo la enfermedad. Entonces, al regresar al Reino Unido, pues comenzaron los casos en Europa. Entonces, vale la pena también llamar la atención a nuestros amigos que viajan hasta este continente. Lo que han dicho las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, Verónica y televidentes, es que la sintomatología es diferente, tiene algunas particularidades a diferencia de los casos anteriores registrados los últimos años que confunde un poco a los médicos. Por eso es que todavía no hay una medicación o un tratamiento farmacológico específico, y de allí un poco la alerta, pero no es una emergencia. Han ratificado que incluso el contacto no es tan viral como puede ser un virus como el SARS-CoV-2 o la H1N1 y las otras patologías que tienen que ver con el sistema respiratorio. No, esta incluso se dan por fluidos corporales, por ejemplo, con el contacto sexual, con otro tipo de, digamos, relaciones humanas, pero no necesariamente por la circulación del virus a través del aire, por ejemplo. Así es, y bien que topas este tema, Byron, porque es muy importante saber esto. O sea, lo llamativo de esta enfermedad, por decirlo de alguna manera, es justamente que puede ser transmitida de animales a humanos. El contagio entre humanos es realmente, por decirlo de alguna manera, inusual, porque debe haber un contacto muy físico, muy estrecho para que se haga, por ejemplo, a través de la saliva, a través de los besos, a través de heridas también, y por eso cuando aparecen estas heridas expuestas en las manos es muy importante que las personas se cubran y que evidentemente tomen medidas de precaución. Por ejemplo, este hábito que hemos tenido ahora de lavarnos las manos a raíz del coronavirus, ahora más que nunca también es muy importante, porque así es una forma de prevenir esta enfermedad. Y por eso, como mensaje final a usted, amigo televidente que nos está viendo, y amigo Radio Escucha que nos está oyendo, si usted empieza a tener algún síntoma de dolor de cabeza, fatiga, o empieza a tener estas manchas, estos granos en su cuerpo, no se preocupe. Seguramente es viruela, pero la viruela normal, porque la viruela del mono no está en el Ecuador, por ende no es posible que usted pueda contagiarse, a menos que haya tenido contacto con alguien que venga del exterior, pero si no es el caso, no hay de qué preocuparse. Muy bien, y nosotros vamos a cambiar de tema, amigos televidentes, luego de 27 días de trabajo. La Comisión Multipartidista ad hoc aprobó un informe que recomienda la destitución de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y precisamente de acuerdo a la mesa legislativa, durante el proceso se evidenciaron elementos que probarían el incumplimiento de funciones por parte de Llori como titular del Parlamento. Carolina. Así es, esto se dio ayer
Como mencionábamos y anticipamos aquí, se iba a presentar el informe borrador, pero los 5 comisionados que conforman esta mesa de trabajo estuvieron de acuerdo en el contenido, hicieron ciertos ajustes y finalmente hubo una votación unánime para poder aprobar este documento que recomienda la destitución de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea, no así como asambleísta. Ella seguiría conservando su curul, pero si bien es cierto, este proceso inició con una denuncia del asambleísta Esteban Torres. Recordemos que él mencionaba 2 puntos específicos del incumplimiento de funciones. Uno, en la suspensión de 2 sesiones parlamentarias luego de solicitada la presidencia de Llori, una de estas del 24 de febrero, y por esto también, al no haber reinstalado la sesión del 24 de febrero en un lapso de 30 días, de acuerdo a lo que establece la función legislativa, se menciona que hubo un incumplimiento de funciones. Ahora bien, el abogado de la presidenta Guadalupe Llori estuvo ayer en esta mesa legislativa y él solicitó la nulidad del proceso porque dice que es irregular y que no existen los elementos para poder sustentarlo. Escuchemos lo que dijo el abogado Francis Abad, el defensor de Guadalupe Llori. Otra vez se hace tabla rasa, no señor, vamos al informe, no sé quién es el que les está disponiendo, pero esto tiene consecuencias en algún momento jurídicas, porque esto es instancia administrativa, luego pasaremos a instancia judicial, y si determinan las nulidades, como efectivamente lo estoy demostrando, serán responsables civil y penalmente. Lo cierto es que la suerte de Guadalupe Llori está echada, es indiscutible, habrá los votos, la mayoría de las bancadas están de acuerdo con esto y parece ser que también van a cambiar a los miembros del CAL. Eso es otra de las consecuencias de esta situación de ingobernabilidad. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la mayor situación crítica? Que el Ejecutivo no podrá enviar proyectos de ley mientras no se sepa exactamente cuáles son las correlaciones de fuerza, porque en función de quienes tengan mayoría o quienes puedan estar en las diferentes comisiones, la de desarrollo económico, la de tributos, etcétera, etcétera, de acuerdo a las prioridades de gobierno, pues cualquier, por ejemplo, la ley de inversiones tendrá que esperar, al igual que otras que están ahí ya más de un año, la ley de educación superior, la de comunicación que ya tiene más de un año, etcétera, etcétera. Es decir, la única que se ha movido, hay que decirlo, compañeros y Carolina, es la Comisión de Seguridad, que ya tiene listo el informe, seguramente se va a debatir entre hoy y mañana. No sé si en semejante crisis institucional sea el mejor ambiente para aprobar esta ley de uso progresivo de la fuerza, que sí es urgente y que también ha pasado más de un año. Lo cierto es que con esta situación, como hemos dicho, de crisis institucional, es poco probable que el Ejecutivo pueda enviar proyectos de ley mientras no se aclare la situación. Según el procedimiento parlamentario, una vez que la presidencia de la Asamblea sea notificada de este pedido, de este informe que está haciendo la comisión ad hoc, tienen 3 días para que la presidenta Llori convoque a sesión plenaria y como punto de orden del día se tramite esta solicitud, se analice, se debate el informe y los asambleístas voten. Recordemos que necesitan 70 votos, pero con 81 votos se aprobó la creación de la comisión, así que si usted saca cálculos es evidente por lo que van a votar. Ahora, en cuanto a Guadalupe Llori, ella en el informe de la Nación, que tuvo su intervención, ella dijo que había que hacer un consenso, una conciliación entre asambleístas, y también recalcó de que la renuncia de ella o su salida como presidenta no iba a solucionar la crisis política. Sin embargo, luego de que ya la comisión resolvió este informe, que será debatido en el Pleno, Llori no se ha pronunciado ni en sus cuentas personales ni en ningún pronunciamiento público. Ahora, queda la consulta, compañeros, si es que esta comisión, digamos, multipartidista, representa todas las bancadas y se está dando en esta manera una equidad en el proceso precisamente de representatividad. No, absoluto, no. Claro, es que no hay equidad porque no están todas las fuerzas políticas. Exacto. La ley orgánica establece que sea un representante por cada agrupación política o partido político de los que componen. Pero ahí, por ejemplo, no está ni Creo, y tampoco no está Pachacuti, la izquierda democrática tampoco. Entonces, claro, digamos que perdería legitimidad. Eso no es sé uno de los si, cuestionamientos, por supuesto, por eso pero justamente ustedes saben que la Asamblea Nacional, pues lo legal a veces no se toma en cuenta y no es la primera vez. Lo hemos visto en la historia de los últimos 40 años de los parlamentos. Entonces, se puede hacer cualquier cosa. Realmente lo legal no es un análisis jurídico en este caso. Porque está Peter Calo, que es de Pachacutic, pero es de los rebeldes de Pachacutic. Está Sí, Pamela Aguirre, que es de mezcla UNES. John Vinuesa, que es independiente, pero no es cercano a Creo en este caso. Está también un asambleísta de Social Cristianos. El presidente de la comisión. El presidente de la comisión, que es de Social Cristianismo, que están a favor de que se vaya a Guadalupe Llori. Recordemos que Esteban Torres, que es el denunciante, también era social cristiano.
Un tema para analizar, compañeros. Durante una entrevista anoche, el presidente de la República, Guillermo Lasso, destacó la gestión de su gobierno en economía, seguridad y política en este primer año. Veamos lo que dijo. El presidente de la República, Guillermo Lasso, en una entrevista en un medio de comunicación, se refirió a la labor del gobierno en diferentes aspectos. En lo económico. Ese es mi objetivo. 39.000 millones de inversiones, yo lo leo en empleo. Divide esa cifra para $15.000, que es lo que cuesta crear un empleo en materia de inversión, y tenemos ahí la cantidad de empleos que vamos a crear en los próximos 3 años en el Ecuador. En salud. He tenido que luchar contra muchos monopolios en la venta de medicamentos. Y vea que el nuevo sistema para fijar precios se utiliza el CERCOP, quien ha hecho subastas inversas, y en la puja hemos logrado que medicamentos que se vendían a 95 centavos se consigan ahora a 2 centavos. En seguridad. Que los municipios formen parte de un plan de seguridad, que en lugar de criticar al gobierno y lavarse las manos, lo que tienen que hacer es asistir a las reuniones con los gobernadores, con los ministerios, para poder tener un plan conjunto de seguridad. En política. Ayer dije esto y tendí la mano a todos los grupos políticos del país. Dije, cada uno tiene un pequeño pedazo que nos puede permitir todo ese gran pastel de oportunidades para los ecuatorianos. Lo que no estoy dispuesto a hacer es entregar el SRI, la UAFE, las aduanas, individualmente a un asambleísta. En el momento del cambio. Manuel Abedón, Noticias 7. ¿Por qué? Bueno, el presidente ha dado algunas cifras que habrá que desmenuzarlas para ir entendiendo más o menos cómo va a ser ese nuevo año a propósito de los 39.000 millones y también otras de las cifras que ha dado a propósito de cómo generar empleo. Aunque el gobierno, todos sabemos, no genera empleo. Da las condiciones para que el sector privado tenga confianza y genere más empleo. Pero antes de irnos a la pausa, Verónica, para confirmarte que ya está aquí el viceministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Castillo, vamos a hablar con él sobre los números azules que tiene la reforma presupuestaria y, por supuesto, de dónde van a sacar esos más de 400 millones de dólares para pagarle a los maestros a propósito de la resolución de la Corte Constitucional. Correcto, Byron. Amigos televidentes, entonces ya regresamos después de la pausa. No se vayan. Con 19, como lo habíamos anticipado ya con nosotros en esta mesa de trabajo, el viceministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Castillo. Viceministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días a ustedes, muchas gracias. Lo comentábamos antes, esta exención de la Corte Constitucional obliga al Gobierno Central a cumplir con lo que aprobó la Asamblea Nacional a propósito de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que es este equiparamiento salarial a miles de docentes. Pero no sé si las cifras exactas, habla de más o menos unos 450 millones, pero lo original que aprobó el Parlamento eran casi 2.000 millones. Usted que ha estado revisando las cifras, ¿por qué esa diferencia y de dónde se llega a, y si ya está determinado efectivamente, si son 450 millones? Bueno, tenemos que empezar diciendo esto es parte de un proceso que ojalá en el tiempo las instituciones del Estado puedan ir armonizando, porque en definitiva este tipo de decisiones que pasan a través de la Asamblea Nacional, cuando el único responsable de poder hacer algún tipo de reforma que tiene un impacto fiscal tiene que ir con iniciativa del Ejecutivo, y cuando la Asamblea entra en este proceso tiene que identificar también las fuentes de financiamiento. Lamentablemente en ese proceso, hubo un proyecto original que fue el que se discutió en la Asamblea, eran más de 2.000 millones de dólares, lo que habría sido absurdo, Estaba enganchado al precio del petróleo, digamos, coyuntural de la época, ¿no? Las propuestas de fuentes de ingresos para esta reforma estaban enganchados al tema petrolero. Pero ese proyecto original, ¿no es cierto?, en lo que salió de la Asamblea, redujo algunas de las escalas, ¿no es cierto?, y redujo también el costo fiscal que estaba vinculado, y estaba alrededor de 500 millones originalmente, ¿no es cierto? En este momento se ha venido trabajando con el Ministerio de Educación en tratar de identificar algunas alternativas que permitan, digamos, reconocer por un lado, y esto es importante, reconocer por un lado el derecho y la aspiración de los profesores del país, ¿no es cierto?, de tener un adecuado salario que les permita tener un buen nivel de vida y cumplir con sus funciones fundamentales. La educación es un tema fundamental
para la niñez y adolescencia en nuestro país. Por supuesto, gran parte de los educandos en el país están en el sistema público, y esto es muy importante, particularmente en primaria y secundaria. Y los indicadores del sector educación son muy buenos en términos inclusive de cobertura, de rendimiento, etcétera, etcétera. Es decir, se tiene que continuar trabajando. Parte de eso, tener una equiparación salarial, yo creo que es una demanda justa, sí, pero tiene que evaluarse en función de los ingresos disponibles del Estado. Y ahí, lamentablemente, yo creo que la Asamblea Nacional ha hecho un análisis muy superficial en donde se toma en cuenta lo que son ingresos temporales, como es el barril de petróleo, como si se tratasen de ingresos permanentes para poder cubrir un gasto permanente, que son sueldos y salarios. De hecho, bajo el precio del petróleo está por debajo de los $100. Y va fluctuando. Y el problema de esto, en términos de un proceso de consolidación fiscal, no es exclusivamente este año que tenemos un precio alto. Si podemos el próximo año mantener un precio del petróleo alto, podríamos mantener algún nivel de equilibrio. Pero ¿qué pasa si se desploma? Por supuesto. Inmediatamente la fuente de ingresos que se ha justificado dentro de este proceso como una de las fuentes de ingresos para solventar esta demanda, ¿no es cierto?, desaparece automáticamente, no alcanzan los recursos y otra vez el Estado entra en una situación de déficit. Y aquí vale aclarar una cosa, porque se sigue insistiendo con el tema de que existen reservas internacionales y que se puede tomar mano de las reservas internacionales para cubrir este tipo de gastos. Las reservas internacionales no son recursos de libre disponibilidad del Estado. Eso tenemos que entenderlo y tenemos que continuar diciéndolo para que ojalá este proceso, ¿no es cierto?, se vaya diluyendo ya en la narrativa. Entonces, señor viceministro, ¿cuáles son las alternativas? Porque el gobierno finalmente ha dicho que va a acatar este dictamen de la Corte Constitucional, pero entonces, ¿de dónde saldrá el dinero? Bueno, estamos justamente analizando cuál va a ser el impacto que tiene esto también en términos de los nuevos recursos tributarios, ¿no es cierto? Ahí hay tres mecanismos por los cuales se han incrementado en este año ya los ingresos tributarios. Por un lado, la Ley de Desarrollo Económico, lo cual significó, ¿no es cierto?, alrededor de 400, 500 millones adicionales que se espera recaudar en este año como fruto ya de la vigencia de esta ley. También hay un proceso muy importante en el cual el Servicio de Rentas Internas viene trabajando fuertemente, ¿no es cierto?, en una mejor recaudación, mayor control, y ha mejorado los indicadores de recaudación en este año. Y asimismo se ha creado una unidad de grandes contribuyentes en el Servicio de Rentas Internas, y esto ha permitido también mejorar la recaudación paulatinamente. Entonces, hay esfuerzos muy importantes en términos de mejorar los ingresos tributarios para que sea posible encontrar alguna alternativa y dar una respuesta a los maestros en este sector, pero definitivamente tenemos que continuar pensando en un proceso que nos permita tener un esquema de sostenibilidad, ¿no es cierto?, en el mediano plazo de estos ingresos. Pero finalmente se mencionaba aquí, conversábamos antes de esta entrevista, que hay una discrepancia en el tema de cuánto mismo será lo que necesita el gobierno. Se dice 450 millones, pero su estimación por parte del Ministerio de Finanzas, ¿cuánto es? No, estamos evaluando estas cifras justamente con la respuesta que ha dado la Corte Constitucional para que sea posible identificar una alternativa, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Educación, en donde podamos dar una respuesta a los maestros en este sentido, pero mantener un balance en términos de las cifras fiscales, identificando ahora sí una fuente de financiamiento que habría sido en el tiempo un desafío mantenerlo en términos de sostenibilidad, pero estamos en ese trabajo. O sea, para entenderlo, entonces el Estado no estaría en la capacidad absoluta de cubrir estos 450 millones, y no necesariamente este gobierno, sino a futuro. Es un monto que podría fluctuar bastante. Ese es el problema. Tenemos que pensar en este tipo de decisiones, y son decisiones que toma la Asamblea Nacional, en las que básicamente toma una decisión que tiene una consecuencia no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Si tenemos un ente como el Gobierno Nacional que viene haciendo los deberes, ¿no es cierto?, buscando un esquema de disciplina fiscal que permita mejorar la sostenibilidad, para mejorar todos los indicadores de los que hemos hablado muchas veces, ¿no es cierto?, no puede ser que tenemos otro ente, ¿no es cierto?, paralelamente, que va tomando decisiones irresponsables en el proceso y va afectando a ese proceso de consolidación. ¿Pero ustedes no participaron con ellos en toda esta construcción? Hubieron varias conversaciones, lamentablemente a la hora de tomar decisiones en el Pleno, yo creo que son otro tipo de motivaciones e incentivos, fundamentalmente políticos, los que motivan ese tipo de decisiones. Viceministro, es uno de los países que menos inflación tiene en la región, incluso el servicio de la deuda es de los menores en la región. Son buenos indicadores, pero no necesariamente son buenos indicadores para hacer negocios en el Ecuador. Por lo menos eso dicen algunos estudios. La última análisis de la Universidad Getulio Vargas dice que Ecuador no es un país atractivo para las
las inversiones y para hacer negocios. Pero más allá de eso, el cumplimiento de las obligaciones le da seriedad al gobierno central. ¿Cuáles son esas obligaciones que, por ejemplo, este año son las más importantes en número, me refiero? Por ejemplo, las que tienen que cumplir con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que creo son más o menos unos 700 millones que ya pagaron, y hay 300 de la deuda que entiendo están de acuerdo, que son 1.700 millones, más o menos. Así es, ahí hay un proceso, hay que decir algunas cosas. Por un lado, el ambiente de inversiones y el ambiente de institucionalidad necesario para promover nuevas inversiones no es un proceso que se resuelve de la noche a la mañana. Eso es un proceso, ni siquiera es un proceso que en un solo gobierno se puede resolver. En alguna conversación que yo tenía con algunos inversionistas, una de las cosas más difíciles de trabajar con inversionistas, por ejemplo, internacionales, es el hecho de que el Ecuador carga su propia historia respecto a cómo toma decisiones. Y hay ciertas cosas que un gobierno puede hacer, y las estamos haciendo en términos, por ejemplo, de la disciplina fiscal, en términos, por ejemplo, del trabajo que está haciendo el Ministerio de Producción en buscar alternativas en las cuales puedan atraer inversiones, ¿no es cierto?, con esquemas de promoción adecuados, con un esquema de, digamos, de sostenibilidad legal para este tipo de inversiones en el tiempo. Han mejorado los indicadores de contratos de inversión muy importantes, ¿no es cierto?, que se tienen que ir consolidando en el transcurso de los años. Pero este trabajo, ¿no es cierto?, no resuelve de la noche a la mañana los problemas, porque al final del día el Ecuador, ¿no es cierto?, como un país en el mundo, tiene mucha historia. ¿Sí? Entonces, ir trabajando en ese proceso va a tomar algunos años. Sin embargo, es fundamental que vayamos sentando bases sólidas en ese proceso para tomar decisiones. Y una de esas bases sólidas es que justamente el Estado ecuatoriano reconozca las deudas que tiene, por ejemplo, con la seguridad social, que lo hemos venido y lo hemos conversado en otras ocasiones, ¿no es cierto? Es la más alta, ¿verdad? Es una de las más altas que tiene actualmente, ¿no es cierto? Se viene trabajando en el tema de auditorías para reconocer la deuda y, gracias al buen manejo fiscal, poder cancelarla, y se han cancelado alrededor de 700 millones en este año. Lo mismo pasa con los GATS. En este gobierno se han cancelado a los gobiernos autónomos descentralizados alrededor de 3.000 millones de dólares, ¿no?, desde que inició el gobierno, en los múltiples mecanismos que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, que incluyen el tema de devolución del IVA, el modelo de equidad territorial y otras leyes vinculadas. Solamente en el mes de mayo se cancelaron alrededor de 22,6 millones por devolución de IVA de nuevas reliquidaciones que se van identificando con el Servicio de Rentas Internas. ¿De dónde salen esas nuevas reliquidaciones? Precisamente de una mejor recaudación y un mejor trabajo, ¿no es cierto?, en el proceso de recaudación de tributos. Asimismo, se han pagado alrededor de 90 millones, por ejemplo, del modelo de equidad territorial solo en el mes de mayo. ¿Qué es lo que pasaba antes? ¿Cierto? Antes se reconocían esas deudas en el mejor de los casos, pero no había recursos para cancelarlas. Esto permite que los gobiernos autónomos descentralizados hagan obra a nivel local. Y también esto es muy importante, permite que la ciudadanía pueda exigir en el nivel de gobierno que corresponde las obras que son necesarias para cada una de sus ciudades. Ahora, viceministro, hablando de obras y sobre el tema de inversión, que es muy importante, el presidente, incluso aquí el ministro de Producción, dijo que son más de 5.000 millones de dólares para las carreteras y diferentes ejes viales, pero también quisiéramos conocer si de parte del Estado como tal hay un rubro específico para construcción de carreteras, no solamente la rehabilitación, que es algo que ya se está haciendo, sino para estas autopistas y estos grandes planes viales que está planificando el gobierno como tal. Bueno, son dos cosas ahí. Los contratos de inversión firmados, ¿no es cierto?, en este gobierno prácticamente, es decir, entre el año pasado y abril de este año, suman alrededor de 5.000 millones de dólares. Ahí hay una diversidad, es un portafolio de proyectos fundamentalmente en temas de infraestructura, temas de carreteras, temas de energía, generación energética, son los más grandes, pero hay una diversidad de portafolios, en esos contratos de inversión. Solamente en este año, en el presupuesto 2022, son 1.800 millones de dólares los que están previstos para el Plan Anual de Inversiones, el PAI, ¿no es cierto? Esto básicamente significa, en términos de lo que se puede comparar con el año pasado, un incremento de alrededor del 19% que está previsto este año. Adicionalmente, precisamente por lo que ha sufrido el Ecuador con el tema del invierno, básicamente, y el deterioro de la infraestructura pública y la infraestructura productiva de carreteras, y también el reconocimiento de que es necesario potenciar alguna infraestructura, por ejemplo, en los sectores de educación y salud. En este año se están previendo recursos adicionales por alrededor de 500 millones de dólares para poder
partir a ese potenciamiento. Ahora, hay que reconocer también, y esto es un cambio de la forma de gestión, ¿no es cierto?, de que muchos de estos proyectos que tienen que ver particularmente con obras como, por ejemplo, carreteras, ¿no es cierto?, se está buscando tener un esquema que sea razonable en términos de que también participe la inversión privada, reduciendo la presión que tiene el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, con sus recursos, a través de concesiones, a través de alianzas público-privadas, ¿no es cierto?, se está trabajando en ese mecanismo muy seriamente, de tal forma que exista una alternativa para que no todo pase a costo fiscal, ¿no es cierto?, y sea posible tener una dinámica más favorable y más sostenible. Ahora, viceministro, se espera una última, o después de la cuarta revisión del FMI, se espera un desembolso más de 700 millones de dólares. ¿A dónde va a ir este dinero? Bueno, la cuarta y quinta revisión son las que se pasó básicamente en este mes con el acuerdo a nivel técnico, ¿no? Esperamos que esto llegue a directorio los primeros días del mes de junio, ¿no es cierto? Y en el transcurso del mes de junio, probablemente para finales del mes de junio, ya se consolide el desembolso de 1.000 millones, que fue lo que estuvo comprometido en esta revisión. Están pendientes 700 millones adicionales. Esto va a ir para la revisión de finales de año, entre noviembre y diciembre, ¿no es cierto?, para consolidar ese desembolso. ¿Qué es lo que permite estos recursos? Esto es muy importante. Estos son recursos que estaban previstos para financiar precisamente el presupuesto general del Estado, ¿no es cierto?, y el plan anual de inversiones. Es decir, lo que estamos diciendo es, con estos recursos se consolidan fuentes de financiamiento que fueron identificadas en la presupuestación. No son recursos adicionales, no es nueva deuda, es deuda que estaba ya comprometida a través del programa con el Fondo Monetario. Viceministro, estamos con el tiempo, pero se nos quedan algunos temas para la próxima, lo comprometo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. El viceministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Castillo. 7 de la mañana, 33 minutos. Vamos que viene a la pausa, que viene a Analí Vasco con los deportes. Como lo anunciamos con nosotros a esta hora, el director de Fomento Cinematográfico y Audiovisual del IFCI, Instituto de Fomento a la Creación e Innovación, adscrito al Ministerio de Cultura, Jorge Fegan. Gracias por acompañarnos, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Hace poco lanzaron esta denominada Alma 593, que entiendo es eso, tratar de recuperar ese espíritu creativo de los creadores en todos los géneros, ¿no? Audiovisual, teatro, la cultura en términos generales. ¿Qué respuesta hubo de los actores y gestores culturales? Sí, correcto. Bueno, Alma 593 fue un evento que pretende ser un escaparate precisamente para mostrar todo lo que sucede en Ecuador en cuanto a arte, creatividad e innovación. Y es una iniciativa precisamente del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación en coordinación con el Ministerio de Cultura y Patrimonio. La idea es que a través de este evento se pueda visibilizar lo que está haciendo la cultura en Ecuador, ¿no? Los artistas en Ecuador, las propuestas que ellos están presentando en todas las ramas. Desde literatura, música, arte plástico, audiovisual, incluso videojuegos y realidad virtual tuvimos en este evento, porque mucha gente precisamente no conoce que eso se hace en Ecuador y que además existen líneas de fomento para que los artistas puedan crear y llevar a cabo sus producciones, ¿no? A propósito de líneas de fomento, yo recuerdo que el año pasado estuvo aquí la directora Lorena. Correcto. Sí. Correcto. Lorena Robalino. Y justo vino a ofrecer, o mejor dicho, a poner a consideración de los gestores culturales y del público en general que no lo conoce y que tiene algún talento, como escribir, el arte plástico, etcétera, etcétera, estas líneas de fomento, yo lo recuerdo bien. Pero hay gente que no lo conoce. Quizás nos están escuchando a través de Pública FM o a través de la televisión algún gestor cultural que necesita de muy poco, pero no sabe cómo llegar. ¿Cómo le hacemos llegar esa información para que sepa que todavía hay líneas y de cuánto se dispone a propósito? Claro que sí. Bueno, realmente en el Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación hay líneas para todas las ramas, para todos los artistas, para todo tipo de proyecto. Constantemente se están lanzando nuevas líneas. Actualmente, a propósito de Alma 593, se hizo el lanzamiento de la línea de teatro en el barrio, el proyecto emblemático de la presidencia, que este año va a entregar $1 millón, que son para proyectos específicamente que tengan un arraigo en territorio, ¿no? Que sea un proceso dentro de su comunidad,
para artistas comunitarios, pero a lo largo del año vamos a ir lanzando otras líneas de creación para cine, para literatura, para artes escénicas, arte plástico, artes musicales también, y tienen que estar muy pendientes de nuestras redes sociales. Creatividad.gov.es es nuestra página web, ahí pueden consultar las bases y las líneas que están abiertas. Todo el tiempo se están renovando porque tienen distintas etapas, ¿no? Los proyectos creativos precisamente, entonces tenemos líneas para cada una de las etapas y cada una de las disciplinas artísticas. Y qué importante, Jorge, poder dar a conocer esto, porque tenemos un vecino que, como Colombia, que es un monstruo en tema de producción audiovisual, y quizá muchos consideran que Ecuador se está quedando un poco atrás, pero no es porque no haya talento, efectivamente existe el talento y también ahora las oportunidades. Justamente en la ley de inversiones que fue archivada, recuerdo que había, de hecho, uno de los mecanismos que se planteaba era sobre el fomento e incentivos a la producción audiovisual. Esto ahorita no está aprobado, pero además, ¿qué otros tipos de herramientas existen además de estas líneas de créditos para justamente fomentar la producción? Bueno, precisamente el fomento no solamente son líneas de fomento a través de incentivos económicos, ¿no? Existen muchos otros mecanismos que se manejan a través del instituto. A propósito del audiovisual, justamente hace un par de semanas se lanzó la Comisión Fílmica Ecuatoriana, se anunció que se está instalando la Comisión Fílmica Ecuatoriana, que es una instancia sumamente importante precisamente para atraer la inversión extranjera, para atraer producciones internacionales y que se pueda filmar en el Ecuador. Precisamente como comentabas, en Colombia es un monstruo de producción, se atrae muchísimas rodajes de películas, de series, Netflix incluso tiene una oficina ahí, y la verdad es que Ecuador tiene las mismas potencialidades y queremos dar a conocer eso hacia afuera. Y la Comisión Fílmica Ecuatoriana, de hecho, es una instancia integrada por muchos ministerios y también por representantes del sector, y el IFSI, el Instituto de Fomento de la Creatividad, es el órgano técnico operativo, es decir, nosotros somos su sede. De esa forma también buscamos, a través de la comisión, generar nuevos incentivos fiscales, por ejemplo, para atraer esta producción, buscar que se estandaricen los procedimientos de asignación de permisos de rodaje, buscar que se hagan catálogos de locaciones, por ejemplo, de servicios de producción, de lo que en el sector ya está sucediendo ahora mismo. Y este es uno de las opciones también, de las alternativas que hay para fomentar, además de las líneas de fomento económico. ¿Y ya han tenido algún tipo de acercamiento con estas grandes plataformas que justamente en Colombia tienen una gran producción? También Prime Video, por ejemplo, de Amazon. ¿Ustedes han tenido acercamientos? Bueno, la Comisión Fílmica apenas se acaba de instalar, es más, del día de ayer recibimos a los representantes del sector, ya sabemos quiénes van a ser, entonces ahora justamente arranca el proceso. Esto es nuevito, estamos estrenando Comisión Fílmica. Jorge, históricamente el sector artístico, principalmente independiente, ha dicho que no ha habido apoyo de los gobiernos, del Estado, no solamente en generar este tipo de espacios, sino en el financiamiento. En este caso ustedes tienen estos concursos que entregan premios de lo que conocemos, pero también están apoyándoles para que estas producciones puedan crear, porque recordemos que es muy complicado a veces generar grandes producciones cuando no tienes un buen presupuesto atrás. Correcto, es verdad que, por ejemplo, el cine es un arte sumamente caro. Existen otras expresiones artísticas cuya producción quizás no requiere de tantos recursos, pero precisamente la necesidad ahí de que existan líneas para todas las artes, justamente con conocimiento y proporción de lo que implica la producción de cada una de ellas. Y como mencionas, no solamente es el fomento a través de incentivos económicos, sino de otras herramientas y otras estrategias que existen y que se están llevando a cabo. Por ejemplo, existe la red de espacios audiovisuales, que ya está consolidada, actualmente integra 17 espacios a nivel nacional, en donde nosotros buscamos promover justamente la difusión, porque lo que sucede muchas veces es que ni siquiera conocemos lo que se está haciendo en nuestro país. Y de hecho, esta red, por ley, todos los espacios públicos que tengan la posibilidad de proyectar películas deben integrarla, y estamos en este trabajo precisamente, de irlos activando poco a poco. Y queremos que no sea la única red, sino queremos crear redes para cada una de las artes, red de espacios escénicos, de cultura vida comunitaria, por ejemplo, y ese es nuestro trabajo, y en eso estamos empeñados ahora mismo, para que vayan generándose estas otras alternativas de fomento a la difusión, para llegar a la ciudadanía, para que se sepa lo que se hace en Ecuador, y también de cara al exterior. Exactamente. Jorge, no sé si tienes información a propósito de cuántos de estos fondos que han sido concursables y que entiendo se han podido digamos, entregar. Es decir, ¿cuánto se enteró la gente? ¿No? Porque entiendo que también mucho tiene que ver que ustedes se quedan con muchos de estos fondos porque no todo el mundo accede a ellos por desconocimiento, porque no lo pudo hacer, no lo sé. Sí, no sé si tienes... ¿De cuánto estamos hablando, además? Sí, bueno, desde el año 2020 se han entregado $6.3 millones, pero este año esperamos que se entreguen casi 7, solamente este año.
Ese es nuestro objetivo, nuestra meta, ¿no? Pero precisamente, como dices, muchas veces tenemos el recurso disponible, pero la participación de la ciudadanía es baja, ¿no? Claro. Históricamente el cine siempre ha participado un poco más y tiene más recursos por los costos precisamente, pero queremos llegar justamente a otros sectores, a descentralizar además la repartición de estos fondos, y estamos empeñados en hacer una campaña de comunicación bastante fuerte e intensa para que la gente conozca. Llegar a territorio a través de Teatro en el Barrio, por ejemplo, pero literatura, música, arte plástico, escénico, de todos los rincones del país pueden acceder a estos fondos. Como les decía, es importante que nos sigan a nuestras redes sociales, nuestra página web www.creatividad.gov.es, y puedan enterarse de las líneas que existen, que están disponibles. Se van renovando constantemente, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, ahora entramos, vamos a ver que está la línea de movilidad para que artistas se vayan a distintos espacios a nivel mundial. Está también la línea de rehabilitación social, se hizo precisamente arte para rehabilitación social, pero en unos meses se va a lanzar las líneas de creación para todas las artes, para festivales también. ¿Youtubers también pueden ingresar en esto? Sí, bueno, depende de lo que exista cada año, la convocatoria va variando, ¿no? Porque se fomenta que no solamente se hagan los formatos tradicionales, claro, sino nuevos formatos. Claro. Hemos tenido una interesante participación en animación y videojuegos, por ejemplo, que es algo que la ciudadanía no conoce, que sucede en Ecuador. Y queremos siempre estar innovando también en las propuestas artísticas que recibimos. Jorge, estamos con el tiempo, pero queremos dejar, amigos televidentes, con las imágenes de lo que fue precisamente este festival Alma 593. Jorge, muchas gracias. Gracias. El director de Fomento Cinematográfico y Audiovisual del IFCI, Instituto de Fomento a la Creación e Innovación. Les recordamos que dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este jueves, las placas terminadas en 7 y 8 no pueden circular en la mañana de 6 a 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. Bien, nosotros continuamos, amigos televidentes. Antes de finalizar, Lautaro, ¿nos tienes algo que comentar? Sí, una información que es importante recalcarle a las personas, y es que ayer en la sesión del COE se ratificó dos cosas. Primero, que la mascarilla sigue siendo voluntaria, y segundo y más importante, que es obligatorio la presentación del carnet de vacunación cuando usted ingresa. Restaurantes, cines, bares, discotecas, a donde usted vaya a ingresar, que sean espacios evidentemente no estratégicos como se los denomina, es importante que usted presente el carnet y se van a realizar operativos para intensificar que se acate esta medida. Así es, justamente desde el día de hoy se van a realizar estos operativos para poder verificar que se esté pidiendo el carnet de vacunación a la entrada de estos centros, y la próxima semana el gobierno emitirá un informe sobre la evaluación de lo que han sido estos operativos para poder determinar si es que se procede o no con sanciones. Ojalá que sea así, porque yo en los últimos días he ido a cualquier sitio, centros comerciales, aeropuertos, y ninguno pide, se olvidaron hace rato. En fin, ojalá las autoridades puedan controlar. Y con esta recomendación, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado y les esperamos a las 22 horas en una nueva emisión informativa de Noticias 7. Que disfruten, excelente día para todos. Compañeros, buenos días. Buen día. Buenos días.